Bienvenidos a Cáncer en Palabras Simples con el Dr. Cristian Rodríguez Arocho. Saludos, yo soy el doctor Cristian Rodríguez y tengo el placer de que me acompañe la doctora Mariola Vázquez, hematóloga, oncóloga y especialista en terapia celular. Y hoy nos va a hablar un poco de la terapia celular en mieloma múltiple. Saludos a todos. Pues gracias por estar con nosotros. Hemos hablado en pasados podcasts sobre lo que es el mieloma múltiple y hoy queremos hablar del mieloma múltiple y la terapia celular. ¿Nos puede hablar un poco más de la terapia celular y cuándo fue aprobada por primera vez? Pues claro que sí. Para dar un contexto histórico, básicamente la terapia celular comienza alrededor, desde mucho antes, desde el comienzo del 2000, en los laboratorios, pero los primeros intentos que se hicieron para esto no funcionaron correctamente. Como muchos saben, el mieloma múltiple es una enfermedad que no tiene cura y pues muchas veces estos pacientes viven crónicamente a través de varios medicamentos que ayudan a controlar su enfermedad. Hay distintos tipos de terapia celular. Hoy vamos a estar discutiendo la terapia celular de CAR-T y también los agentes bioespecíficos. La primera terapia celular que se aprueba fue en el 2021 y fue una terapia de CAR-T. Y esta terapia era para pacientes que habían tenido alrededor de 3 a 4 líneas de terapia, mayores de 18 años y con un promedio de edad hasta alrededor de 60 a 70 años de edad. Cuando hablo de líneas de terapia, estoy hablando de la cantidad de conglomerados de medicamentos que estos pacientes usan. Por cada línea de terapia incluye de 3 a 4 medicamentos e inclusive también algunos de ellos van y tienen lo que se llama un trasplante de médula ósea. Sabemos que un paciente que ha fallado 5 medicamentos, que pueden ser en 2 o 3 líneas de terapia, la expectativa de vida es corta para estos pacientes. Así que estamos hablando de pacientes que tienen una enfermedad que atenta en contra de su vida, ¿correcto? Es correcto. Es como si el cáncer se hace resistente a esas drogas. Muy bien. Entonces hablemos de ese estudio que lleva a la aprobación de la primera terapia celular, cómo fueron las respuestas y cómo esto lleva al FDA a aprobar esta terapia. Pues básicamente, primero lo que tenemos que diferenciar es que estas terapias celulares usan nuestro sistema inmune. Como bien estábamos hablando, la terapia celular de CAR-T usa las células T. Las células T de nuestro cuerpo son las que están encargadas de poder atacar diferentes enfermedades en nuestro cuerpo, virus, etc. Pero el cáncer a veces es más ágil y tiende a esconderse de nuestro sistema inmune. Así que esa célula T no puede detectar el cáncer. Y por eso es que se desarrolla y se multiplican esas células. El propósito del CAR-T Cell Therapy lo que hace es que nosotros recolectamos esas células T del paciente, las llevamos al laboratorio, las modificamos genéticamente y hacemos que sean capaces de poder ver o detectar esa proteína en la superficie por ejemplo, de nuestro caso del mieloma múltiple, que es lo que estamos hablando, y entonces poder de esa manera atacarlo con nuestro sistema inmune. Se convierte en estas células T como un ejército bien fuerte, mucho más potente que una célula T regular, y esas células T, luego de multiplicarse, las infundimos al paciente y ellas van directo a atacar por nuestro sistema inmune el cáncer. O sea, que lo que usted nos está diciendo es que la diferencia del CAR-T a las terapias que habían antes del CAR-T es que las otras terapias lo que buscaban era atacar el mieloma, evitando que creciera, pero en este caso vamos a utilizar las células del paciente para que estas células ahora puedan reconocer el mieloma, se puedan pegar y lo puedan destruir. Es correcto, de esa misma manera. Del otro lado también tenemos lo que son las terapias, la terapia bioespecífica, los agentes bioespecíficos, que también utilizan nuestras células T, o sea, pero ya es un fármaco que viene hecho. Y ese agente bioespecífico lo que va a detectar es a la célula T de nosotros y también va a detectar al mieloma. Y se va a pegar, tienen que imaginarse como si fueran 2 manitas, que estas 2 manitas del bioespecífico se pega a la célula T, se pega al mieloma y así ayuda a esa célula T a reconocer al mieloma múltiple y entonces atacarlo. En resumidas cuentas, lo que significa es que el CAR-T es la célula T, la manipulamos genéticamente para que exprese una proteína y esta proteína reconozca el mieloma, y la terapia celular bioespecífica es un tipo de puente
que acerca una célula a la otra. Es correcto. Una requiere enviarla para manufactura y otra está inmediatamente disponible. Es correcto. Okay. Y hablando de la terapia de CAR-T, que es la primera que se aprueba en pacientes que han sido resistentes a varias líneas de terapia, ¿cómo fue la respuesta en esta población de pacientes? Pues la respuesta en general de todos los pacientes fue de alrededor de un 85% la primera vez que de 70 a 85%. Muchos de ellos, el primer CAR-T que se aprobó tuvo una respuesta de alrededor de 12 meses. En realidad, un paciente que lleva de 3 a 4 líneas de terapia, llevar 12 meses con una respuesta es una ganancia para ellos. Un cambio significativo. Es un cambio significativo y más en el sentido de que esto es una terapia que se da una vez, es una infusión una sola vez y luego de eso el paciente no requiere de ninguna terapia en ese momento. Así que una respuesta libre de tratamiento por 12 meses es bastante significativo para ellos. So, para que los pacientes entiendan, históricamente un paciente que ha fallado a 5 líneas o más de terapia, la expectativa de respuesta es de menos de 20% y es una respuesta pobremente sostenida. Así que tener respuestas de más de 70% y sostenidas a 12 meses fue algo significativo y lo que lleva al FDA a aprobar esta terapia. Esto fue tan bueno que se siguió estudiando y hoy día, ¿en qué línea de terapia podemos utilizar el CAR-T? Pues hoy en día, luego en el 2023 se aprueba otro segundo CAR-T que tenía la misma especificación que el primer CAR-T que se da en el 2021, pero ya en el 2024, luego de varios estudios, ambos productos de CAR-T han sido movidos a líneas de terapias anteriores. ¿Qué quiero decir con eso? Que ahora se pueden dar como segunda línea de terapia. ¿Qué quiero decir con eso? El paciente coge su primera línea de terapia de varios medicamentos, falla a estos medicamentos y ahora es elegible a este CAR-T siempre y cuando se le den unos tipos de medicamentos específicos para mieloma. Y el otro CAR-T que se aprobó en el 2021 también se movió para ahora estar en tercera línea. O sea, tienen que fallar 2 líneas de terapias para entonces ser elegibles a ese CAR-T. Que si los pacientes tienen dudas, les exhortamos a que hable con su médico para entender en qué línea de terapia está. Usualmente hablamos de una segunda línea cuando añadimos un medicamento nuevo, ya sea porque la enfermedad está progresando o porque el paciente pues, no está tolerando el medicamento. De la misma manera, y lo que quiero decir con eso es que la respuesta ha sido tan significativa a través de los años, del 2021 para acá, que siguen siguiendo estos pacientes a largo plazo. Se ha visto que la respuesta ha sido muy buena. Los pacientes no han recaído en su enfermedad, inclusive uno de ellos todavía la respuesta sigue en pie y no ha recaído su enfermedad en ellos. Y doctora, cuando hablamos de recaída, significa que la enfermedad vuelva, que la estemos detectando por una prueba de sangre o una biopsia de médula. Es correcto. Y entonces me dice que el CAR-T es una sola infusión y también hablábamos de la terapia celular biespecífica. Estas son más infusiones consecuentes, ¿verdad? Sí, es correcto. La terapia de biespecífico es diferente realmente. Esta terapia lleva una hospitalización la primera vez que se da y es debido a que hay que ver cómo el paciente reacciona a esta terapia. Y podemos hablar más adelante de los efectos secundarios de esto. Se va dando una dosis escalonada hasta que se llega hasta la dosis de target para el paciente y entonces después se sigue dando semanalmente hasta por lo menos 14 ciclos que estamos hablando y cada ciclo lleva por lo menos 4 semanas básicamente. Y en comparación al CAR-T, más o menos, ¿en qué línea de terapia es que vamos a utilizar los biespecíficos? Los biespecíficos todavía los tenemos para 4ª línea de terapia. Y en términos de efectividad, sabemos que no hay un estudio que haya comparado el CAR-T con los biespecíficos, pero ¿nos puede hablar un poquito más de eso? Pues como les digo, en cuestión de efectividad, el CAR-T ahora mismo sigue siendo un poco más superior por la duración de respuesta. También tenemos que tomar en consideración que los pacientes que entran en bioespecíficos, muchos de ellos a lo mejor tienen muchas comorbilidades, han pasado por más líneas de terapia, tienen toxicidades de las líneas de terapia previas, así que no necesariamente van a tolerar también estos bioespecíficos. Entonces, cuando nos hablas de comorbilidades, nos hablamos de algún fallo cardíaco, otros problemas médicos que pueden
afectar la indicación para un paciente recibir CAR-T terapia. Es correcto, estamos hablando desde fallo renal, fallo cardíaco, debilidad del paciente, qué tan ágil está el paciente en el momento de evaluarlo para un CAR-T también. Y doctora, las terapias celulares, como están activando el sistema inmune del paciente, esto puede llevar a una cascada inflamatoria y a unos efectos secundarios que son bien distintos a los que conocemos con la quimioterapia convencional. ¿Nos puede hablar un poco más de Claro esto? que sí. La cascada que el doctor Cristian Rodríguez está hablando aquí, esto se llama Cytokine Release Syndrome o Síndrome de liberación de citoquinas. estos pacientes, básicamente, como están usando su sistema inmune, ellos liberan las citoquinas, que son unas proteínas que son inflamatorias en nuestro cuerpo. Y eso es lo que ayuda también a atacar el cáncer y destruirlos. Es como una tormenta de estas proteínas inflamatorias en el cuerpo, en el cual se van a ver en el paciente a través de fiebres, baja presión o de saturación. ¿Qué quiero decir con esa saturación? Bajo en los niveles de oxígeno de los Así que el pacientes. paciente puede experimentar falta de aire. Correcto. Los pacientes, usualmente, el 95% de estos pacientes van a, aunque sea, tener una fiebre durante el proceso del CAR-T cell therapy. Inclusive, también los pacientes que tienen bioespecíficos también pueden padecer de estos. Usualmente lo que, como les dije, es una fiebre, se maneja con Tylenol y se observa, pero hay pacientes que ya cuando desarrollan unos efectos secundarios más severos como baja presión o falta de aire, pues entonces tenemos que adquirir otros medicamentos para contrarrestar ese efecto de inflamación en el cuerpo. Háblenos un poquito de la inflamación cuando ocurre en el cerebro o el sistema nervioso central. Del mismo modo, se ha estudiado que estas terapias celulares también pueden causar neurotoxicidades, que es que causan esa misma inflamación, pero en el aspecto neurológico. Puede venir desde tan sencillo como olvidar varias palabras, como hasta algo más serio que sería un ataque epiléptico. Puede también ser un dolor de cabeza. Y básicamente estos pacientes, lo importante de esta hospitalización es que cuando llegan desde el primer inicio se le haga un estudio base neurológico de cómo ellos están, cómo contestan, cuál es su psiquis, qué es lo que están pensando, y se le hacen varias preguntas durante su transcurso de hospitalario para ver que eso no haya cambiado. Doctora, los pacientes se pueden asustar al entender que pueden tener algún problema neurológico como es perder el habla o una convulsión. Sabemos que esto no es lo más común, pero tenemos que orientar a los pacientes que esto puede pasar. Pero a largo plazo, ¿cuántas de estas cosas persisten versus cuántas son reversibles? Realmente hasta ahora, hoy en día, muchos de estos efectos neurológicos son reversibles. Una cosa tan seria como una convulsión, también muchas veces se tratan con medicamentos antiepilépticos y el paciente no vuelve a padecer de esto. Ahora estos pacientes, como tienen ese efecto inflamatorio por varios días, se siguen monitoreando hasta que se vayan del hospital y después del hospital semanalmente con nosotros para poder estar seguros de que no le vaya a tener otro episodio neurotóxico. Bueno, pues en resumidas cuentas, en los pacientes de mieloma múltiple que han fallado múltiples líneas de terapia, pueden tener acceso a la terapia de CAR-T o la terapia biespecífica. Los efectos secundarios de estas terapias se deben manejar en un hospital, deben ser consultados con un experto, así que los exhortamos a buscar más información y muchas gracias por la oportunidad. Gracias.